¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo pasamos de creer que la lluvia cae para que crezcan las plantas a describirla con ecuaciones matemáticas? Es una pregunta increíble. Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante por la evolución del pensamiento científico. Veremos cómo pasamos de buscarle un propósito final a todo, el gran porqué, a concentrarnos en el cómo. Es que no es solo un viaje por la historia, ¿sabes? Es un análisis de las ideas que literalmente han moldeado nuestra realidad. Es como ver el ADN del pensamiento moderno. Me encanta esa analogía. Nuestra misión es entender esas grandes sacudidas que han cambiado por completo nuestra idea de la ciencia, del método y hasta de la verdad misma. Y el punto de partida tiene que ser ese momento clave en que la razón, lo que los griegos llamaban el logos, empezó a desplazar al mito. Excelente punto. Y justo antes de viajar a ese momento, quiero hacer un reconocimiento muy especial. ¡Adelante! Al equipo de Syntec-Marek por desarrollar esta temática tan, pero tan fascinante. Y también un agradecimiento a toda la comunidad que nos sigue. Dar like de verdad ayuda a que generemos más material como este. Totalmente de acuerdo, un gran trabajo. Bien, entonces pongamos las coordenadas. Mileto, siglo VI a.C. Ahí empieza todo. Las fuentes nos dicen que en ese momento la filosofía y la ciencia eran, la misma cosa. Y los primeros pensadores buscaban explicaciones, digamos, profanas, ajenas a los dioses. Querían entender el cosmos como un todo ordenado por leyes naturales. Exacto. Pero mi pregunta es, ¿qué tan radical fue ese cambio? ¿Fue como que un día se despertaron y dijeron, ¿se acabaron los mitos, ahora solo razón? Suena muy bro. No, claro. Fue mucho más gradual. Pero no por eso menos radical, ¿eh? Fue una ruptura profundísima. Imagina la audacia de decir, quizás el trueno no es Zeus enfaldado, sino un fenómeno que podemos entender. Tremendo. Pero el que de verdad le dio estructura, el que sistematizó todo, fue Aristóteles. Para él, la ciencia, la episteme, no era una opinión, era un saber demostrativo. Algo riguroso. Muy riguroso. Y su idea central, la que dominó el pensamiento por casi 2000 años, fue que hacer ciencia es conocer las causas. No bastaba con describir, había que responder al por qué. Ok, conocer las causas suena lógico, pero un poco abstracto. ¿Cómo lo hacía él en la práctica? Tenía un sistema muy bien armado, sus famosas 4 causas. Para entenderlo, la metáfora de una estatua es perfecta. A ver. La primera es la causa material. Es el mármol, el bronce, o sea, la materia de la que está hecha. Sin eso, no hay estatua. ¿Simple? Ok. La segunda, la causa formal. Es la idea en la mente del escultor. La forma, la esencia. Es lo que hace que ese trozo de mármol sea una estatua de Atenea, y no un bloque sin más. Entendido. Materia y forma. ¿Y las otras dos? La tercera es la causa eficiente, que sería el escultor y sus herramientas. Es el agente que produce el cambio. Esta es la que más se parece a nuestra idea moderna de causa y efecto, ¿no? Totalmente. Pero la cuarta, que para nosotros es la más extraña y para él era la crucial, es la causa final. El propósito. El propósito exacto. El para qué fue creada. Para adornar un templo, para honrar a una diosa. Esa finalidad era la explicación última, la más profunda de todas. A ver si te sigo. Y él aplicaba esto a todo, no solo a objetos. Creía que la causa final de una bellota era convertirse en roble. Justo. O que una piedra caía porque su propósito era alcanzar su lugar natural, que era el centro de la Tierra. Es una visión del universo que llamamos teleológica. Todo tenía un fin inherente. Suena ordenado. Mucho. Y todo este edificio se sostenía en la que él llamó filosofía primera, lo que hoy conocemos como metafísica. Pero durante la Edad Media este sistema tan ordenado se petrificó un poco, ¿no? La escolástica lo adoptó, pero subordinado a la teología. Así es, se volvió dogmático. La metafísica pasó a ser el cimiento de la verdad revelada por la fe. La crítica a los supuestos de Aristóteles era básicamente impensable. Y es justo contra ese dogmatismo que estalla la siguiente gran revolución. Damos un salto al siglo XVII. La revolución científica. Una de las fracturas más espectaculares del pensamiento humano. Pasamos de un cosmos finito, jerárquico, con la Tierra en el centro, a un universo infinito, uniforme, regido por las mismas leyes matemáticas en todas partes. exacto,
Figuras como Galileo aplicando las matemáticas a la física, o Francis Bacon proponiendo la experiencia como base de todo. Bueno, dinamitaron el edificio aristotélico. ¿Y cuál fue la víctima principal de esta demolición? Hablando de las 4 causas. La víctima principal, la que fue, por así decirlo, ejecutada sin piedad, fue la causa final. ¿El para qué? Se acabó. La nueva ciencia dejó de preguntar ¿para qué? Esa pregunta empezó a sonar a teología, a especulación. La obsesión se centró en el cómo. O sea, toda la atención se fue a la causa eficiente. Exclusivamente. A la conexión causal, al mecanismo. ¿Qué fuerza produce qué efecto medible? Y punto. Hay una metáfora que usan las fuentes que es genial para esto. La del reloj, ¿verdad? Esa misma. Antes mirábamos un reloj para entender la intención del relojero, su propósito. Y después de la revolución empezamos a desarmarlo para ver cómo funcionan los engranajes. Sin que nos importe nada la intención de su creador. Es perfecta. El foco pasa del propósito al mecanismo. Y esta obsesión por el cómo llega a su punto máximo en el siglo XIX con el positivismo. El positivismo de Auguste Comte. Es la exaltación máxima de la ciencia. Para ellos, la ciencia no es una forma de conocimiento, es la única forma de conocimiento válido. Y es súper descriptivista. Totalmente. Rechaza de plano buscar causas primeras o finales. Eso es metafísica, una pérdida de tiempo. La explicación es, simplemente, describir las relaciones entre los hechos. Y con eso, el objetivo de la ciencia cambia oficialmente. Cambia por completo. El nuevo lema es saber para prever y prever para poder. La previsión, el control. Espera, esto es un giro tremendo. Se cambia la pregunta difícil de ¿qué es algo en esencia? Por la pregunta útil de ¿cómo se comporta? Has dado en el clavo, pero la cosa no para ahí, porque incluso esa idea de causa eficiente que había sobrevivido también empieza a entrar en crisis. ¿También? ¿Cómo? Bueno, la noción clásica de causa se va disolviendo en la física moderna. Los científicos se dan cuenta de que en realidad no observan causas que producen efectos. ¿Y qué observan? Relaciones, secuencias. Y la idea de causa se reemplaza por un concepto mucho más potente y abstracto, la función matemática. Ok, eso suena denso. Dame un ejemplo. Piensa en la ley de la gravedad. La fórmula de Newton no te dice por qué se atraen los cuerpos, no explica la esencia de la gravedad. No, solo describe matemáticamente cómo se atraen. Exactamente. La ciencia ya no habla de una causa que produce un efecto, en un sentido real, ontológico. Habla de una relación numérica entre la variación de dos fenómenos. Es lo que Popper llamaba el paso del esencialismo. Al nominalismo metodológico. Justo. Se renuncia a buscar la esencia de las cosas y la ciencia se limita a describir su comportamiento. Es un cambio sutil, pero lo cambia todo. Y en este punto de la exploración, que es crucial, quiero hacer una pausa para agradecer de nuevo Por supuesto. al equipo de Syntechmatic por su increíble trabajo en este tema. Y claro, a quienes siguen nuestro contenido. Un like de verdad nos ayuda a seguir generando análisis de este tipo. Sin duda. Retomando, cuando parecía que ya habíamos desmenuzado la ciencia hasta el hueso, llega el siglo XX. Y llega Thomas Kuhn. En 1962 publica La estructura de las revoluciones científicas y, bueno, rompe el tablero de juego otra vez. Con su famoso concepto de paradigma. Que hoy está en todas partes, ¿no? Pero para Kuhn, un paradigma no es solo una teoría, es mucho más. Es un conjunto de logros, creencias, valores, técnicas, todo lo que comparte una comunidad científica. Es como el sistema operativo con el que trabajan. Esa es la mejor definición. Y ese sistema operativo define qué es un hecho, qué preguntas son legítimas y qué respuestas son aceptables. Y su idea más rompedora es que la ciencia no avanza de forma lineal, acumulando conocimiento. Para nada. Él describe un ciclo. Primero, una fase de presciencia, un caos de ideas. Luego, un logro unifica el campo y se establece un paradigma. Ahí empieza la ciencia normal. Que curiosamente es un periodo muy conservador. Ultraconservador. El trabajo no es cuestionar el paradigma, sino resolver rompecabezas. O sea, problemas que el propio sistema te garantiza que tienen solución. ¿Y qué pasa cuando aparece un rompecabezas que no se puede resolver? Esas son las anomalías. Al principio se ignoran, se meten debajo de la alfombra. Pero si se acumulan, si se resisten, la confianza en el paradigma se erosiona y se entra en crisis,
Un momento de caos creativo. Exacto. Y la crisis solo se resuelve con una revolución científica. Se abandona el viejo paradigma y se lo reemplaza por uno nuevo, incompatible. Y aquí viene su idea más polémica, la inconmensurabilidad. Significa que los científicos de paradigmas diferentes, como un aristotélico y un newtoniano, viven literalmente en mundos distintos, que no pueden entenderse. En esencia, sí. Es una idea radical. Kuhn dice que no hay un estándar neutro para compararlos. Cuando el paradigma cambia, no solo cambian las respuestas, cambian las preguntas, las reglas, hasta el significado de las palabras. O sea, la palabra planeta no significaba lo mismo para Ptolomeo que para Copérnico. Para nada. Para Ptolomeo incluía al Sol y la Luna. Cambia la ontología, lo que se considera que existe. Por eso el cambio de paradigma se parece más a una conversión religiosa que a una decisión lógica. De repente ves el mundo de otra manera. Entonces, si la ciencia avanza a saltos, reemplazando visiones del mundo enteras por otras incompatibles, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la consecuencia final? Nos lleva directos a la situación actual del saber. Una profunda e inevitable fragmentación. La compartimentación. Exacto. La ciencia moderna, para ser precisa, tuvo que acotar la realidad en pedazos cada vez más pequeños. La física estudia su trozo, con sus métodos, la biología el suyo, la sociología el suyo. Y cada uno desarrolla su propio paradigma, su propio lenguaje. Y la especialización es tan brutal que un físico de partículas y un ecólogo marino a veces tienen más problemas para comunicarse entre ellos que con una persona de la calle. Es una torre de Babel científica. A lo que se suman las diferentes filosofías del siglo XX. Claro, que también proponen visiones distintas de lo que es investigar. Para unos es verificar, para otros describir, para otros explicar. Todo eso profundiza la fragmentación. Uf, qué viaje. A ver si recapitulo bien. Empezamos en Grecia buscando las 4 causas, con el para qué como la pregunta estrella. Correcto. Luego, la revolución científica archivó el caso del por qué y se obsesionó con el cómo, usando el lenguaje universal de las matemáticas. Un cambio de foco total. Y finalmente, Kuhn nos muestra que incluso ese cómo no es una verdad estable, sino que depende de paradigmas que cambien, llevándonos a un presente de un saber superpoderoso, sí, pero fragmentado. Y la relevancia de entender esto hoy es gigantesca. Nos ayuda a ver que la ciencia no es un monolito de hechos puros y eternos. Es una actividad humana, cultural, histórica, con sus reglas y sus rupturas. Entender esto nos hace consumidores de conocimiento más críticos. Mucho más críticos y más conscientes. Nos ayuda a valorar el poder inmenso de la ciencia, pero también a entender sus límites. Una reflexión final perfecta. Y con ella, de verdad, reiteramos nuestro más profundo agradecimiento al equipo de Syntagmatic. Proponer una temática como esta es un trabajo extraordinario. Absolutamente. Y, por supuesto, gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Si han disfrutado este análisis, la mejor forma de apoyarnos para crear más contenido así es dejando un like. Nos encanta leer sus reflexiones. Muchas gracias a todos. Y para cerrar, les dejamos una última pregunta para reflexionar. Si la ciencia moderna, en su búsqueda de precisión, nos ha llevado a esta torre de Babel de especialidades que no dialogan entre sí, ¿cuál podría ser el próximo gran cambio? ¿Estamos destinados a una mayor fragmentación? ¿O surgirá un nuevo paradigma que intente, de alguna manera, unificar otra vez el saber?